la presentación de dos obras de una de las profesoras del doctorado de Humanidades, la doctora Lucero González. Vamos a poner las obras aquí a la disposición. Y además, digamos, como presentación de los libros, lo que se ideó fue una conferencia precisamente que abarcara las temáticas que abordan en sus trabajos. Y justamente el título de este trabajo es La contemplación divina, condición de posibilidad del ejercicio del amor perfecto. Y bueno, antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Lucero González, quiero agradecer la organización del evento, gracias a la doctora Ana Luisa Oropesa, que bueno, fue la que coordinó básicamente que nos encontremos en este momento reunidos. Y bueno, básicamente es un resumen muy sobrio pues, del currículum de la doctora González. Es licenciada, maestra y doctora en filosofía, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autora de los libros ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congenido? Una fenomenología hermenéutica del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que lo tenemos precisamente aquí, está aquí afuera, en esta área. Y es coautora del libro El individuo frente a sí mismo, el pensamiento de Søren Kierkegaard. Ha publicado muchos artículos sobre mística, fenomenología, hermenéutica y ontología en más de 25 revistas de filosofía y teología arbitradas e indexadas. Asimismo, tiene este otro libro que tenemos a disposición de ustedes, que es La música callada que enamora. ¿Sí? Versa también sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Y es profesora de filosofía e historia de las religiones aquí en el doctorado de Humanidades. Entonces, hacer eso de la palabra a la doctora Lucero González. Pues gracias a todos. Antes de comenzar, quisiera pues reiterarle mi agradecimiento a la doctora Ana Oropesa por organizar el evento y sobre todo a la doctora Francisco por hacerme la invitación. Para mí ha sido un enorme placer tener la oportunidad de hablar de lo que es mi especialidad, la fenomenología de la religión, evidentemente la fenomenología de la mística. Gracias también a ustedes, yo entiendo que esto representa un esfuerzo. Entonces, lo único que me resta desear es que este tiempo sea provechoso para todos, ¿no? No solamente en un sentido académico, sino que quizás vaya un poco más allá. Entonces, el título de la conferencia es La contemplación divina, condición de posibilidad del ejercicio del amor perfecto. Voy a comenzar leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que seguramente muchos, quizás en escenarios pues muy significativos, hemos tenido la oportunidad de oír. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena y como un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Ustedes saben, la primera carta de los Corintios. En los últimos años se ha dado un auge de los estudios filosóficos sobre los fenómenos religioso y místico. Tan pronto quedó superada la idea errónea de que la religión era una consecuencia de la ignorancia que desaparecería con el progreso del conocimiento científico, se hizo evidente la necesidad de comprender su origen y su sentido. Es decir, se hizo inevitable responder a la pregunta filosófica ¿por qué el hombre es capaz de lo divino? O
Puesto de otra manera, ¿cuál es la determinación esencial del hombre que permite comprender el origen de la religión y de la mística, entendida esta última como realización máxima de la primera? Pregunta que, expresada en términos bíblicos, se transforma en una interrogante que, con temor y temblor, se hace cada creyente a su tiempo. ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él y lo busque a lo largo de las generaciones para convocarlo a la salvación? De la experiencia religiosa se puede hablar desde múltiples perspectivas. Cada una de las ciencias de las religiones tiene algo valioso que aportar a la comprensión del encuentro entre lo divino y el hombre. La sociología de la religión busca explicar cómo es que la sociedad determina la experiencia religiosa y viceversa. En qué sentido la religión influye sobre la conservación y la transformación de las estructuras sociales. La antropología de la religión debe dar cuenta de la manera en la que la religión define al hombre, así como del modo en que las múltiples religiones históricas hacen posible la construcción de modos de ser hombre que no coinciden, que no se pueden reducir unos a otros. La psicología de la religión, por su parte, tiene que explicar los efectos que la experiencia religiosa provoca en la conciencia individual. Por otro lado, como se sabe, el propósito de la teodicea consiste en probar que existe un ente absoluto del cual dependen tanto la existencia como la conservación y esencia de la naturaleza y del mundo. Tarea a la que se agrega la exigencia racional de identificar los atributos de dicho ente supremo, así como la explicación del modo en que los atributos de Dios se relacionan con los rasgos que definen al hombre. De modo específico, la teodicea tiene que explicar cómo el hombre puede ser libre si Dios lo sabe todo y cómo es que, siendo el sumo bien, la existencia de Dios no excluye los diversos rostros del mal: la injusticia, la pobreza, la muerte, la enfermedad, la soledad, la indiferencia, la crueldad, etc. La limitación de la gran variedad de tentativas filosóficas de demostrar la existencia de Dios puede considerarse como el claro indicio de la incapacidad de la teodicea para mostrarle al insensato, quien en su corazón dice no hay Dios, que se equivoca. Bien podría ser el caso que la filosofía, en tanto que teodicea, simplemente no sea capaz de demostrar que por necesidad lógica existe un ente absoluto a cuyo conocimiento se puede llegar de dos maneras. Uno, a partir de la reflexión sobre los atributos de las criaturas, vía posterior. O dos, mediante el análisis lógico del concepto Dios, vía a priori. Ahora bien, los fracasos de la teodicea para demostrar la existencia de Dios, prescindiendo de la revelación, no demeritan en ningún sentido la experiencia del Dios de la fe, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de los filósofos puede no existir más que en sus planteamientos, en la mente de Leibniz, en la de Spinoza o de cualquier otro filósofo moderno o contemporáneo. Sin embargo, lo que no tiene sentido, porque ello implicaría negar la experiencia de la gran multitud de hombres y mujeres religiosos que han existido, que existen y existirán, es dudar del Dios de la fe que irrumpe y se manifiesta en la historia para revelar su esencia. Las ideas se pueden contraargumentar, la experiencia se tiene o no. De donde se sigue que respecto de la experiencia, la tarea de la filosofía, que se entiende a sí misma como fenomenología, consiste simplemente en esclarecer el sentido de dicha experiencia. La teodicea no tiene nada que decir frente al Dios enamorado que por amor al hombre y para su redención y salvación se deja clavar en la cruz. Al Dios crucificado que se sustrae a todo intento de deducción porque sobrepasa los límites de la razón y es, como sostiene San Anselmo en el prosloquio, incluso mayor a todo lo que puede ser pensado. No hay pensamiento racional que pueda llegar. El camino para el conocimiento de Dios es descendente. Solo porque Dios se ha manifestado, porque se ha hecho carne, tiempo, historia y ha habitado entre nosotros, la fenomenología está en condiciones de decir algo sobre la esencia de la divinidad. Únicamente porque la presencia divina acontece como llamada universal a la salvación, al que algunos hombres, como San Juan de la Cruz, han correspondido de modo radical y nos han dejado un testimonio de ello, la filosofía, entendida como meditación sobre la experiencia, puede dar a luz un discurso
sobre Dios que, lejos de imponerle exigencias arbitrarias a su manifestación, lo deje ser quien es y ante todo lo deje ser el que es. A diferencia de las ciencias de las religiones y de la teodicea, la fenomenología de la religión y de la mística constituye un intento por comprender a Dios a través del análisis de los testimonios que nos han legado los testigos de la fe, de aquellos hombres y mujeres que ante el llamado amoroso de Dios respondieron "heme aquí" y se dejaron transformar en semejanza del Creador. La fenomenología de la mística es un modo de hacer filosofía que busca responder a las preguntas: ¿qué es en esencia la experiencia místico-religiosa? ¿Cuál es la estructura de ese complejo fenómeno al que denominamos religión, cuya expresión radical es la mística? ¿Y cuál es el fin último de la experiencia de Dios? La fenomenología de la mística es una meditación filosófica que parte del reconocimiento de una verdad que se olvida con demasiada frecuencia. El camino para el conocimiento de Dios es descendente. Solo porque Dios se ha manifestado, podemos y estamos en condiciones de hablar sobre él. La intención del fenomenólogo de la mística no es otro que llevar a la resonancia del decir el eco de la palabra de Dios a través de la interpretación de los testimonios de quienes, como San Juan de la Cruz, descubrieron a Dios en el más profundo centro de su alma. En el ámbito de la experiencia cristiana, la tradición otorga un sitio privilegiado a la obra poético-doctrinal de San Juan de la Cruz debido a la radicalidad de la experiencia que en ella se declara, de la cual puede afirmarse sin reservas que está en total conformidad con la revelación bíblica. En el marco del evento que hoy nos congrega, mi propósito es dirigirme a ustedes para hacerles una invitación a que presten oído a las enseñanzas de San Juan de la Cruz, a fin de comprender que el ejercicio del amor perfecto al que todos estamos llamados tiene por condición de posibilidad la contemplación de Dios. La doctrina que hoy quiero compartir con ustedes es que Dios nos ha creado a todos por amor y para amar como Él nos amó en Cristo. Antes de dar lectura a la lección que he preparado, basándome en mis libros "A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido" y "La música callada que enamora", quiero agradecer a la Universidad Anáhuac, a todas las autoridades que toman parte en la dirección del doctorado en Humanidades y de manera muy especial al doctor Rico Franza por la oportunidad de hablar de lo único que desde mi punto de vista vale la pena de ser nombrado, del amor que Dios es. Deseo sinceramente que mis palabras sean edificantes, que este tiempo sea provechoso para todos y que la llama de amor vivo se encienda en nuestros corazones y nos haga suspirar por la presencia del amado esposo. 1. El deseo que origina la búsqueda de la presencia escondida de Dios. El deseo de Dios es siempre una respuesta a la llamada fascinadora del esposo, cuya visión fugaz basta para enamorar al alma esposa. El proyecto de vida del místico no es otro que poseer por clara y esencial visión a Dios, es decir, conocer a Dios como Dios se conoce a sí mismo y ser transformado en el amor que Dios es hasta el punto de ser capaz de amar a Dios y al prójimo como Cristo nos amó. La mística es una forma de vida que se origina en un deseo infinito de Dios. Es su deseo de unión con Cristo lo que lleva al hombre a buscar su presencia y lo hace decir: "Oh Señor, Dios mío, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad? Pues tú te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean". Ahora bien, a pesar de que el deseo de ver a Dios que nace de su experiencia inicial es condición necesaria para la unión, para el matrimonio espiritual con Cristo, que es la fase más elevada de la mística, es necesario que ese deseo se purifique. Dicho de otro modo, para no degenerar en un apetito, en un deseo desordenado, el deseo inicial de Dios que provoca la conversión del hombre necesita mudarse de natural en sobrenatural. Es por ello que, en respuesta a un religioso dirigido suyo, San Juan de la Cruz da algunos avisos para llevar a buen término, lo cito, los grandes deseos que le da nuestro Señor de ocupar su voluntad en Él solo, fin de la cita, de modo que evite buscar a Dios por el apetito de su presencia, sabiendo que, lo cito nuevamente, el único apetito que quiere Dios es el de guardar su ley. Lo cual da a entender que alcanzar la unión perfecta con Dios
en que consiste en el fin último de la mística, no es algo que se pueda conseguir con el mero hecho de desearlo. El amor eros, el amor natural a Dios que suscita en el hombre el deseo de entregar su vida a Él, ya sea mediante la adopción libre de votos religiosos o en el mundo cotidiano, en el contexto de la vida familiar, surge de una raíz egoísta y por tanto no es un medio adecuado para la unión con Dios, a la que todos, y no solamente algunos cuantos escogidos, estamos llamados. Me explico. Buscar a Dios por el gozo derivado de su presencia amorosa es rebajar a Dios. Mientras que el espiritual imperfecto busca a Dios por el deleite de su contacto, el perfecto ama a Dios sin buscar lo suyo. La entrega del primero está condicionada, la del segundo es absoluta. El primero ama a Dios de modo incorrecto. Hace de Dios el objeto de una afición, de un deseo desordenado. Pero las aficiones, como enseña San Juan de la Cruz, crean preferencias desfigurando la realidad. Ahora bien, de entre todas las aficiones que aquejan al espiritual, aquella que mayores peligros encierra es la que tiene al Dios ídolo por objeto, porque disminuye la capacidad para participar del misterio de Dios. En suma, no basta amar a Dios. Para alcanzar la salvación es necesario amar a Dios con el mismo amor de Dios. 2. La transformación del amor eros o amor natural en amor ágape o amor sobrenatural. Eros y ágape designan dos modos de amar que, si bien pueden no diferir entre sí por su objeto, surgen de actitudes existenciales opuestas: el deseo egocéntrico de posesión y el don de sí, respectivamente. La diferencia entre ambos tipos de amor no es de grado, sino de naturaleza. El amor eros es la fuerza con la que el hombre, cuyo entendimiento y voluntad se lo representan como bien supremo, ama a Dios. Con todo, si el amor a Dios fuese un amor deseo, entonces Dios, aunque se le califique de bien supremo, no dejaría de ser un medio para satisfacer un deseo humano. Por su parte, el amor divino, el amor ágape, es inmotivado. El amor eros, por su parte, es motivado. Dios ama al hombre porque esencialmente su ser es amor. En palabras de Anders Nygren, lo cito: esto descarta la cuestión de la mejor o peor naturaleza de quienes son objeto del amor divino. A la pregunta ¿por qué ama a Dios? Solo hay una respuesta justa: porque Él es amor en su esencia. Dios nos ha demostrado su ágape haciendo que Cristo muriese por nosotros cuando no éramos sino unos pecadores, redimiéndonos así de la ira al hacernos justos por la gracia de su Santo. Principal y originalmente, ágape nombra el amor divino. Solo por derivación designa el amor místico perfecto. Transformado a semejanza de Dios, las obras del místico expresan el amor ágape que Dios es. Amar al prójimo en perfección es signo inequívoco de la semejanza con Cristo que constituye la esencia de la religión. Claro, en el caso del cristianismo. En contra de lo que en ocasiones suele pensarse, la experiencia mística no es un conocimiento egoísta que aparta al hombre de la sociedad. No hay que confundir al místico con el ermitaño. Lo que define al místico no es el deseo de apartarse del mundo, sino la búsqueda de la contemplación, gracias a la cual el hombre recibe el don de irradiar la presencia de Dios en cada uno de sus actos, puesto que entonces es Cristo quien vive en él. Como enseña San Juan de la Cruz, el amor ágape, el amor cristiano, se ejercita en el hermano. A diferencia del amor eros, el amor ágape es el sentido de la vida mística que entraña de suyo un compromiso ético. El amor cristiano no está orientado a la liberación con respecto al mundo sensible y la ascensión hacia la patria divina, de la cual es originaria. Pensar de esa manera es confundir la contemplación cristiana con la griega, es no distinguir entre Jerusalén y Atenas. El amor ágape es la respuesta cristiana al problema de la ética y de la religión. La contemplación del amor que Dios es provoca en el hombre una experiencia gozosa, pero, como advierte San Agustín, lo cito: si alguien piensa que la bebida es para sí, la fuente pierde su virtud. Dios da el agua de la contemplación infusa para hacer de ella partícipe al prójimo. La ágape no es experiencia iluminativa pasiva por la que el individuo se absorbe en lo divino o se ensimisma. Es una fuerza transformadora que, realizando las obras del amor, engendra amor en el prójimo.
No hay contemplación amorosa sin acción amorosa. Como dice el apóstol, cito a Santiago, la fe sin obras no salva. Más, para que las obras de amor sean perfectas y proporcionadas al ser de Dios, es preciso que sean expresión del ejercicio de las virtudes teologales y éticas sobrenaturales. Como sostiene San Agustín, lo cito nuevamente, la obra de la fe es el amor mismo, según lo que dice el apóstol Pablo, y la fe que obra por el amor. Las obras que realizaste antes de venir a la fe, se entiende que se está hablando de la fe sobrenatural, que nace de la contemplación, o eran nulas, o si tenían la apariencia de bondad, eran vanas. Por su parte, San Juan de la Cruz advierte, lo cito, que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Por tanto, no hay acción amorosa perfecta sin contemplación. 3. La mística como forma de vida que manifiesta el amor divino. Hemos señalado que el amor eros o amor natural y el amor agape o sobrenatural se distingue en virtud de su naturaleza. Ahora bien, dado que en nuestra lengua disponemos de una sola palabra para nombrar ambas experiencias, es necesario preguntarnos por los rasgos que definen al amor cristiano. Sobra decir que nadie, como San Pablo, ha descrito los atributos del amor al decir el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido, es benigno, dice San Pablo. El más puro padecer trae consigo el más puro entender, sentencia San Juan de la Cruz en sus dichos de amor y de luz. Entre amor agape y cruz existe un vínculo. No es que un cristiano busque la cruz. Cristo, como explica el poeta místico, fue el pastorcico que extendió sus brazos bellos en la cruz por amor a su bella pastora, el hombre, y por amor al Padre. Cristo Jesús nos amó hasta el límite, y por eso, al hacer la explicación, y por eso se entregó para ganarnos la salvación. Cristo entregó su vida por todos y cada uno de nosotros sin tener en cuenta nuestros merecimientos, pero no incurrió jamás en la tentación de pedirle al Padre una muerte terrible para probar su fidelidad. Cuando San Pablo sostiene que el amor es sufrido y San Juan de la Cruz afirma que el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado, la idea central es que el amor entraña sufrimiento porque es entrega voluntaria, ofrenda de sí que se realiza libremente. El místico no busca deliberadamente el sufrimiento, obviamente no es masoquista, no está interesado en propiciar la ocasión de la prueba, mas al saberse inmerso en el sufrimiento, lo acepta con humildad, por más amargo que sea, como un regalo que proviene del amado. Luego de atribuir al amor la manifestación del sufrimiento, San Pablo continúa diciendo que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no conoce la envidia porque no añora ganancia. La fuerza del amor no radica en la posesión ni en la capacidad de conquistar algo para sí, sino en la entrega a Dios y al prójimo. La única manera de no envidiar es amar. Quien ama procura el bienestar y la felicidad del amado, no porque en consonancia con un interés de posesión egoísta, le importe que la posesión amada conserve su integridad y su capacidad de proporcionarle agrado, sino porque no le interesa afirmar propiedad alguna sobre nadie. Quien reconoce sus imperfecciones, quien se conoce a sí mismo porque ha sido alcanzado por la manifestación de Dios, comprende su indignidad y sabe que solo por el favor divino puede merecer la justificación. Sabe que ante Dios ninguna de sus obras, pensamientos ni renuncias bastan para hacerlo merecedor del amor perfecto. Sabe que no puede jactarse de haber conquistado los favores del amor divino y comprende la advertencia de la carta a los Corintios que nadie se jacte en su presencia. El amor es hijo de la humildad, no de la soberbia. Quien conoce a Cristo y está dispuesto a conocerse a sí mismo en Cristo, descubre tanto su imperfección como la vanidad de sus obras. Frente a la evidencia de que somos polvo y de que la muerte nos reduce a no más que eso, desaparece todo posible orgullo. Quien arriba al conocimiento de sí y es favorecido con la contemplación, no puede envanecerse porque en ningún momento logra
arrancarse de los labios el sabor amargo de la finitud y la mortalidad que los separa de lo sagrado. Progresar en el ejercicio del amor es desprenderse de la vanidad. San Pablo sostiene que el amor no hace nada indebido. Al explorar el origen del mal moral, San Agustín caracteriza dicha elección como un error de la voluntad. Sostiene que nadie elige el mal deliberadamente. Lo que ocurre es que, a causa de su finitud, la voluntad confunde la apariencia del bien con su realidad verdadera. El mal es el resultado de la ignorancia y de la limitación para distinguir lo que conviene auténticamente. Quien obra mal, en términos morales, lo hace llevado por una razón o una pasión equivocada y desordenada. Finalmente, el amor no busca lo suyo porque su fuerza no radica en el afán conquistador que pretende poseer e incluso sojuzgar aquello que cree amar. Amar es un acto libre y gratuito por obra del cual el amante se olvida de sí para correr en pos de Dios y del prójimo. El amor cristiano no nace de un deseo de posesión, es el efecto de la decisión de hacer de la propia vida un continuo acto de donación. La interpretación corriente y superflua que sostiene que nadie puede dar lo que no posee no solo es anticristiana, sino falsa. El místico no es alguien que, convencido de su riqueza personal, por un exceso de abundancia y como por un acto involuntario de emanación, derrama su amor en Dios y en el prójimo. Tercera sección, el amor místico como condición de posibilidad del amor perfecto. Que el prójimo es bueno de Dios y que el amor del Creador redunda en el amor a sus criaturas no está sujeto a discusión. Si el amor de Dios es un acto y no una mera disposición, ha de expresarse en obras que día a día manifiesten la esencia divina. Sin embargo, una cosa es amar al prójimo con el amor natural del que somos capaces, valiéndonos de nuestros propios medios, y otra es practicar el amor perfecto, que solo es posible por la participación de las operaciones divinas. Para amar y ser virtuosos en el orden natural, nos bastamos a nosotros mismos. El hombre, por sus solas fuerzas, es capaz de practicar la virtud, pero para hacerlo perfectamente necesita las purgaciones pasivas de las que habla San Juan de la Cruz en su doctrina de la noche oscura. El ejercicio de las virtudes morales adquiridas, indispensable para mantener la fortaleza de su hábito, es nada remoto para alcanzar el fin sobrenatural de la deificación, es decir, de la transformación del hombre en Dios. Cita José Ferraro: los 10 mandamientos no nos dicen cómo ser hijos de Dios, sino cómo ser humanos, y las actitudes humanas que desarrollamos mediante su práctica son llamadas las virtudes morales adquiridas: la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia, que preparan para el desarrollo de las actitudes propiamente cristianas, es decir, para los actos que corresponden a las 3 virtudes teologales. En los inicios, el espiritual busca el amado mediante la realización de obras de amor finito, al hacer cuanto puede para liberarse de sus gustos y deseos desordenados, se dispone favorablemente para que el amado infunda en él la contemplación a fin de hacerlo capaz de obrar sobrenaturalmente. Lejos de constituir un olvido del prójimo, la contemplación es condición de posibilidad del amor intersubjetivo. Como aclara uno de los mejores intérpretes de San Juan de la Cruz, cito a Eulogio Pacho: contemplación quiere decir atracción radical y búsqueda de Dios, que concentra el ser y vivir de una persona creyente en la comunión con Él y desde Él con personas y cosas. Hecha Dios por participación, las obras de la esposa, es decir, del alma, son expresión del hábito de las virtudes teologales sobrenaturales que le han sido infundidas por gracia. En la época en la que San Juan de la Cruz escribió, la práctica religiosa constituía un elemento fundamental de la vida social. La preocupación por la salvación era autoevidente. Por el contrario, en nuestra época, aún en los círculos religiosos, la sola afirmación del carácter universal del misticismo provoca un rechazo generalizado bajo el argumento de que querer igualarse con Dios es superfluo. ¿Cómo pensar la actualidad de la doctrina sanjuanista desde el contexto latinoamericano aquejado por la pobreza, la opresión y la injusticia? Si comprendemos en qué consiste nuestra identidad cristiana, podremos tener claro que no se puede ser cristiano y decir que la santidad no es para
sin caer en contradicciones. Es decir, sin olvidar que ser cristiano es hacerse semejante a Cristo y no simplemente vivir justamente y buscar la justicia social. El fin sobrenatural de la vida cristiana no es el amor imperfecto de raíz egoísta que busca la virtud por su propio esfuerzo y se goza en los bienes que de ella redundan, sino el amor perfecto manifestado en la cruz. Sí, cito a San Juan de la Cruz, un poquito de este puro amor vale más que todas las obras del amor imperfecto, es debido a la asistencia y continuo ejercicio de amor en Dios del alma exclusa. Para este fin de amor fuimos creados, según San Juan de la Cruz, y no para las obras de la virtud imperfecta que no brotan de este grado de amor. Para amar al prójimo conforme a nuestra limitada capacidad, nos tenemos a nosotros mismos. Para amar como Cristo nos amó y como se aman el Padre y el Hijo en el Espíritu, es preciso participar de las operaciones divinas. Es necesario ser místico. El misticismo no es un aspecto secundario de la religión cristiana, es la esencia de su identidad. La doctrina que San Juan de la Cruz nos ofrece es recia, como él mismo advierte. No es para quienes se escandalizan al caer en la cuenta de que la cruz es el reverso del amor perfecto, ni para quienes buscan en la experiencia religiosa, como hacen hoy muchos que ya no tienen clara la distinción entre estética y religión, una fuente de bienestar egoísta. La mística no es una experiencia que se reduzca a elevados sentimientos de Dios, es una forma de vida, un modo de habitar el mundo compartido, que se define por la absoluta donación de sí. Para llegar a la unión con Dios y realizar el fin sobrenatural para el cual fuimos creados, es necesario amar a Cristo y amar al prójimo como Cristo, lo cual significa asumir que el encuentro con Dios no es algo que el hombre merezca ni pueda alcanzar por sus propios medios. Es un don, es un efecto de la gracia y por lo mismo es un misterio. Mas es responsabilidad del hombre hacer fructificar el don, ya que de lo contrario provocaría su pérdida. ¿Por qué si la experiencia mística es la única vía para la realización del fin sobrenatural para el cual fuimos creados, solo algunos cuantos alcanzan la santidad? Si muchos son llamados y pocos los escogidos, es porque para entrar en las riquezas de la sabiduría divina, en que consiste la contemplación de Dios, como enseña San Juan de la Cruz, lo cito, la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar en ella es de pocos, mas desear los deleites y la felicidad a la que se llega gracias a ella es de muchos. No es difícil entender por qué es de muchos desear la felicidad del santo, pero es de pocos querer recorrer el camino de perfección que termina en el Calvario. Es de pocos buscar en la noche oscura, sin otra luz y guía que la fe y el amor, la presencia escondida del amor. San Juan de la Cruz afirma la universalidad de la mística, afirma que todo hombre está llamado a participar del don de la vida eterna, que no consiste, como pueden pensar algunos, en vivir por siempre, sino en amar a Dios como Él se amó y ama al hombre, hasta dar la vida por Él, sin límite, de forma preeminente e incondicional, sin tiempo, sin exigencia de reciprocidad. La mística no es una manifestación extraordinaria de la vida religiosa, es un más alto cumplimiento. Es una forma de vida abierta a todo hombre que responde a la necesidad vital de sentido infinito. Con todo, ¿quién alberga hoy en su corazón un deseo infinito de Dios? ¿Quién, citando las palabras del salmista, sin preocuparse del juicio ajeno, se atreve a confesar a plena luz del día: mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida? ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Pues a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Únicamente quien lo busca en una noche oscura, como San Juan de la Cruz, con ansias en amores inflamadas, en un mundo compartido, porque ha sido fascinado por su presencia amorosa. Solo tal hombre tiene derecho a interpelar a Dios con temor y temblor y a preguntarle: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido?